La Iglesia Cristiana Mundial, el Aposento Alto, tiene el honor de invitar a todos los amigos y hermanos a los cultos que se realizan en nuestra sede central. Ubicada en la avenida Gerardo Unger, 6995 Independencia, al costado del Terminal Plaza Norte. Tu voz me guía, quiero cantar todos mis días. En los horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, donde tenemos como expositor al embajador Alberto Santana, quien nos ministra la palabra de Dios. Venga con sus familiares y amigos. Dios cambiará su vida. En estos tiempos de tristezas, depresiones, lágrimas y suicidio, nace un programa que le enseñará cuál es el secreto para ser feliz. La ciencia y la felicidad, todos los sábados a la medianoche por Panamericana Televisión. Santa, sin mancha, dice, y sin arrugas. Dice que no tuviese mancha ni arruga. Sabemos nosotros que cuando se refiere a mancha quiere decir una iglesia que no tuviese pecado, que no tuviese cosas que ha guardado en su corazón, que ha practicado el pecado y que no ha sido confesado. Sabemos que mancha se refiere al pecado, pero pregunto yo ahora, ¿y qué quiere decir una iglesia que no tuviese arruga? La arruga, ¿qué es lo que puede simbolizar? Usted se imagina a una novia, ojo aquí, sin mancha, limpia. El vestido de novia está impecable, está limpia. Pero ¿qué pasaría si está arrugada? De todas maneras, no se vería bien. No es correcto que solamente esté limpia, pero arrugada. Yo creo que, como dice Cristo, una iglesia gloriosa es sin mancha, pero sin arrugas también. Cuando dice sin mancha, entendemos sin pecado. Pero cuando dice sin arrugas, que de toda manera la arruga no es un pecado, no simboliza una mancha, pero la arruga está simbolizando aquellos conceptos, ojo aquí, aquellos conceptos, aquellas ideas humanas o aquellas falsas enseñanzas que uno las guarda aún. Quiere decir que si la iglesia aún comienza a actuar en la vida con enseñanzas erradas, eso significa que está arrugada el vestido. Una iglesia solamente con la palabra de Dios, que no guarde ideas humanas, enseñanzas cerradas, es una iglesia que tiene un vestido bien planchado, está gloriosa. Entonces, dos cosas deben de guardarse una novia: del pecado y de las ideas, de las enseñanzas humanas que muchas novias guardan hasta el día de hoy. Y eso es muy importante que nosotros debemos de entender. Ahora bien, Cristo es quien comienza a hacer todas aquellas cosas por su novia, que es la iglesia. Y dice por el lavamiento de la palabra del Señor. Quiere decir que todo joven que está de novio es el joven quien debe de hacer que su novia permanezca santa, sin mancha, sin arruga, hasta el día que se case. La pregunta es: pastor, ¿y cómo mi novio va a hacer que yo me guarde? Ok, Cristo murió en la cruz del Calvario. Con su sangre somos limpiados, la iglesia, la novia. Somos purificados a través de su sangre. Pero ahora, ¿cómo mi novio, cómo este joven que es mi novio me va a ayudar a mí a que yo pueda guardarme sin mancha? Y eso nos dice aquí la palabra del Señor. Salmos capítulo 119, verso 11.
Mire lo que dice aquí el Señor en su palabra. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. A ver, hijitos, yo les soy claro. Yo no le estoy dando cualquier enseñanza. Esto cuesta estudiar, hijo. No es un tema de leo, copio, pego. No. Es un tema de estudiar, de buscar. Yo hago mi parte. Espero que ustedes también hagan su parte. Y es importante que ustedes pronuncien. Y yo siempre se lo voy a decir, hijo. Estas pantallas no se pusieron solamente para decir, tenemos pantallas LED. No, hijo. El propósito de estas pantallas, que son caras, es que usted pueda leer, pronunciar. Porque solamente pronunciando se guarda la palabra de Dios en el corazón. Y ahora vas a saber cuán importante es guardar la palabra en el corazón. 1, 2 y 3. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué se guardan los dichos? No les escucho. ¿Para qué guardo la palabra de Dios en mi corazón? Para no pecar contra ti. Es muy importante que todo joven conozca la palabra de Dios. No es correcto, señorita, que te enamores de un joven que es neófito, que no le gusta estudiar, que no esté matriculado en la universidad bíblica, hija. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a ayudar a santificarte? La ley es que el novio, Cristo santificó a la iglesia. Ese novio te va a santificar enseñándote la palabra de Dios para que tú lo guardes en el corazón, porque solamente guardando en el corazón no vas a pecar delante de Dios y vas a estar sin mancha. Pero un joven que no le gusta estudiar, que es ocioso, que pone peros, es que no, es que yo estoy en la universidad, es que no, es que yo estoy trabajando, no tengo tiempo para estudiar. Yo te pregunto, ¿cómo te vas a santificar? ¿De qué manera, hija? Si una de los medios es a través de la palabra del Señor, a través cuando te enseña la palabra de Dios. Cristo te santifica a través de su sangre, santifica a la iglesia. El joven santifica a su novia cuando le comparte la palabra de Dios. Cuando la novia comienza a escuchar la palabra y comienza a guardarlo en el corazón. Por eso el salmista David decía, de toda la experiencia que David comenzaba o había experimentado después de haber pecado con Betsabé. Usted se imagina al rey David habiendo codiciado el cuerpo de una mujer cuando se estaba bañando desnuda y él no aguantó más, tráigamela. Cayó en esa tentación, se acostó con ella, adulteró con ella. Después de toda esa experiencia, él ya siendo anciano se guardó en pecado y nunca más volvió a pecar, dice la escritura. Tanto así que fue llamado el corazón de Dios. Ojo aquí. Pero ¿qué es lo que hizo? Que lo que hizo antes no se vuelva a repetir en su vida. Y si usted y yo nos acercamos o vayamos al cielo y se encontrara el rey David y le preguntáramos, David, ¿y qué hiciste para no volver a adulterar, para no volver a fornicar? Y David te diría, solamente guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y guardando la palabra de Dios en tu corazón, entonces tú te permanecerás santo, sin mancha y sin pecado. Pero la palabra de Dios no se guarda leyendo, hijo. Se guarda meditando. Yo siempre digo, los libros escritos por autores humanos se leen. Los libros escritos, inspirados por el Espíritu Santo, se medita. Y cuando uno medita es cuando guarda la palabra de Dios. Por eso que en aquella oportunidad había un joven. Mire, este joven ya estaba en la etapa de tener una novia. Y su novia ya estaba viniendo para encontrarse. Pero este joven sabía que él tenía que conocer la palabra de Dios. Y este joven comenzaba a leer, comenzaba a meditar, salía por el campo, dice, para poder meditar la palabra de Dios. Comenzaba a escudriñarla antes que su novia
venga. Ella comenzaba a meditar, comenzaba a estudiar, comenzaba a prepararse según las leyes, con lo que decía indudablemente el Señor. ¿Para qué? Para que le enseñe, porque ese es el deber de todo novio. Por eso yo te aconsejo, hermana, si ese joven que pretende a tu hija no ha estudiado la universidad, ya sabes, hija, estamos aquí para prevenir. Si ese joven no ha estudiado en la universidad, no tiene su certificado de los primeros libros, no tiene certificado de bachiller, hay un punto en contra ahí. No hay cómo ayudar a esa hija a que se guarde del pecado. Solamente guardando la palabra de Dios es una de las maneras para librar del pecado. No lo aceptes a ese joven. Si no tiene ese bachiller, ¿qué le va a enseñar a tu hija? Ese joven solamente va a vivir conforme a sus ideas humanas, conforme a lo que ha visto papá y a mamá, pero no conforme a la palabra de Dios. Y cuando se case con tu hija, ese joven va a poner su casa, va a poner su hogar sobre la arena, mas no sobre la roca que es Cristo el Señor. Y por lo tanto no lo aceptes. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 24 verso 63. Mire, este jovencito esperaba a su novia. ¿Y qué hacía este joven? Vamos a leerlo. Hay las mamás, para la próxima semana ya van a tener el manual, pero anoten ese texto para que se lo muestren a ese jovencito que está cortejando a su hija o que está de novio con su hija. Dice Génesis 24, 63, 65. A ver ustedes, 1, 2 y 3. Y había salido Isaac. ¿A qué había salido Isaac a la calle? A meditar al campo. ¿Qué más? A la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, mire, él estaba meditando, pero de repente alzó sus ojos y miró, dice, que he aquí los camellos venían con el mayordomo que traía a la novia. Este joven estaba totalmente emocionado y comenzó a ver que venía con la novia. 64. Rebeca también alzó sus ojos, dice. ¿Qué más? Y vio a Isaac y descendió del camello. Sigue diciendo. 65. Porque había preguntado al criado, mire, se lo voy a narrar así. Esta novia estaba encima de los camellos yendo a encontrarse con su novio. Y de repente ve a un joven allá. Pero ese joven no estaba de ocioso. Ese joven no estaba chateando. No. Ese joven estaba meditando la palabra de Dios. Estaba estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios va a hacer que su hogar, su relación se mantenga firme. Él estaba estudiando y dice, le dice al criado, hey, le dice, ¿quién es ese joven que está allá en el campo? Entonces le dice, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces le dijo, él es tu novio. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Pero ¿qué estaba haciendo este novio? Estaba estudiando la palabra, estaba meditando las escrituras. Es importante, joven, que esta palabra sea como la base donde formes tu casa, donde se asiente tu esposa, donde se asienten tus hijos. Y cómo yo lo asiento sobre esta palabra, cuando yo esta palabra lo guardo en mi corazón, cuando yo actúo de acuerdo a estas leyes, de acuerdo a estas instrucciones. Cuando yo actúo de acuerdo a estas instrucciones, entonces yo estoy guardando mi relación sobre esta palabra. Y dice la escritura que mi hogar, que mi familia, que mis hijos no pueden ser destruidos. Porque una relación se destruye. Los divorcios muchas veces son ocasionados, algunas veces por falta de conocimiento. Por eso dice el libro de Oseas, miren lo que dice el libro de Oseas.
Dice así el Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de la palabra. Tú tienes que entender, mamá o papá, decirle: mira, jovencito, no se trata que yo te obligue a ti a estudiar. Eso es un deber que tú tienes que tenerlo. Si tú quieres tener un carro hoy en día, tienes que tener una licencia. No es que te esté obligando a que tengas licencia, pero tienes que tener una licencia para obtener un carro, para conducir un carro. Así también, tú quieres tener una relación sentimental con mi hija, tú tienes que haber estudiado. Tú tienes que mostrarme que la palabra de Dios está dentro de ti. ¿Cómo yo te voy a dar a mi hija si no hay conocimiento? Y muéstrale este texto. Toda relación, toda familia se destruye cuando le falta conocimiento. Cuando no hay conocimiento, se va a destruir esa relación de amistad. Se va a destruir esa relación o esa etapa de enamoramiento. ¿Cuántos señoritas que están de enamorado y que se decepcionan porque se sienten usadas, se sienten como un objeto que el joven la usa, pero no siente cariño, no siente amor? Luego se separa y la deja como cualquier animal que pisa a su hembra y luego la deja y se siente sucia. ¿Por qué? Porque la relación, las cosas, lo haces basado a esos conocimientos humanos y más no a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada para que todo lo que Dios ha creado se conserve, señorita. No se trata aquí de obligarte a hacer algo, no. Es un deber que tú tienes que hacerlo. Y no puedes tener esa relación con aquel joven que no te demuestra. Y si eres una mamá del aposento y has escuchado esta palabra, usted puede exigirle a ese joven: discúlpame, pero yo te voy a aceptar que tú estés con mi hija el día que tú me demuestres tus diplomas de al menos de bachiller. ¿No tienes diploma de bachiller? Yo no estoy de acuerdo con esa relación. Así, hija. ¿Por qué? Porque, mira, hija, te lo voy a poner de esta manera. Lo has cuidado de niña, te has desvelado, has trabajado duro para mantenerla, darle su ropita, para educarlo al colegio. Le has cocinado, le has preparado. Tanto te ha costado esa hija. Ahora hacerla señorita para que se la entregues a cualquier vago, a cualquier ocioso que no le gusta el estudio y que piensa actuar con tu hija basado a sus deseos carnales y no basado a la palabra de Dios. Yo no sé si para ti es justo, pero yo considero que en mi caso jamás yo voy a permitir a un joven que se meta con mi hija si primeramente ese joven no ha estudiado la palabra de Dios. Porque la relación que dura, yo quiero una relación que dure para mi hija, que sea para toda la vida. Yo quiero a un joven que esté con mi hija y que mis nietos se críen siempre con papá y con mamá. No. Pero pastor, hoy en día sucede que en muchos casos que se separan. Sí, eso es para aquellos que le falta conocimiento, me dijo la profecía de Oseas. Se destruye, pero no, si hay conocimiento, la palabra del Señor dice: no se tiene por qué destruir una casa si esa casa se lleva, se forma, se conduce de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya saben, todo joven, toda señorita, las clases en la universidad ya empezaron, ya estamos en sexto siglo. Y considero yo, hijo, a través de la palabra del Señor, atente a las consecuencias si aceptas a cualquier jovencito que no tiene certificado. ¿Sobre qué? No, sí, yo he escuchado. No, sí, yo escuché la palabra. No, es que no se trata de escuchar, se trata de guardar, se trata de meditar. Y cuando uno está en la universidad bíblica, uno medita la palabra ahí. No la lee, uno la medita, uno la estudia la palabra. Y la meditación es lo que me lleva a mí guardar la palabra del Señor.
Y eso es algo que nosotros debemos de practicar. ¿Para qué? Para poder ayudar a la novia a que se guarde sin mancha, sin arrugas. Vemos otro punto más aquí. Y eso no solamente debe de ser aún de novio, sino también aún de casados. Es importante meditar con la esposa la palabra. Y hay cosas, como yo decía, que se hacen de novios y que también se hacen de casados. Y una de esas cosas es la meditación de la palabra. El hecho que te casaste ya quiere decir, bueno, pues ya voy a vivir como sea. No, hijo. Tantos problemas hay hoy en día en la calle, hijo. Tantas infidelidades, tantas traiciones, tantos hijos abandonados, hijos amargados que se crían sin papá y sin mamá, simplemente porque dejan de lado a esta palabra. Esta palabra, hijo, es para meditar. Y son costumbres que debes de formar en tu casa. Son normas que debes de poner en tu hogar. Por eso yo en mi casa tengo ahí como un libro de acta. El día que yo me muera, ahí están escritas todas las cosas que deben hacer mis hijos con su esposa, con su enamorado. Todas esas cosas se deben de hacer porque son cosas que están respaldadas en la palabra del Señor. A veces salgo con mi esposa y no salgo siempre con todo en familia. A veces salimos juntos. No, cariño, hoy vamos a meditar. Vamos a tomarnos un café, vamos a salir juntos y nos vamos juntos, nos sentamos en un lugar donde haya un poco más de privacidad, tomando ahí un café, algo con ella, y comenzamos a meditar. Mira lo que dice este texto. Uy, qué tremenda palabra. Pero mira, el Señor acá quiso decir esto. Acá el Señor comienza a hablar esto y comienza. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va a hacer que mi hogar permanezca, hijo. Es la palabra la que va a hacer que mi casa se guarde sin males, sin enfermedades, sin desgracias, hijo. Es esta palabra, hijo. Dios no me pudo haber dado una casa, Dios no pudo haberte dado unos hijos para decir, bueno, pues es normal que tengas enfermedades, que tengas males, que pasen desgracias. No, hijo. Dice el Señor en el libro de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice el Señor, y que tengas salud. La voluntad de Dios es que mi casa, que mi hogar, que mis hijos gocen de buena salud, hijo. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios va a comenzar a llegar a mi vida, cuando esa voluntad de Dios va a descender a mi casa, cuando yo guardo su santa palabra, yo y mi esposa, porque somos las autoridades de ese hogar. El hogar no se tiene por tener, hijo. Hay cositas que se deben de imitar, hay cosas que se deben de conservar. Y esa es una de las cosas que debemos siempre debe haber un espacio entre tú y tu esposa para poder meditar y poder estudiar la palabra del Señor. Otro punto más, mire lo que hace el novio. No solamente uno tiene su novia para llevarla al parque, para llevarla al cine, para llevarla a comer. No, hijo. No solamente se hacen esas cosas. Hay muchas cosas que el novio debe de hacer con su novia. Y uno de ellos, Cristo como novio de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que hace Cristo como novio de la iglesia. Nos dice Romanos capítulo 8, verso 34. Esta es otra función. Y que es otra de las funciones para poder guardar y santificar a la esposa, a la novia. Miren lo que dice. A ver, ustedes. 1, 2 y 3. El que también intercede. ¿Qué cosa está haciendo Cristo en estos momentos por la iglesia? Ojo aquí, por la iglesia. Porque la iglesia, mientras está en la tierra, somos la novia de Cristo. El día que ascendamos al cielo, ahí recién, y se realicen las bodas, seremos la esposa. Pero mientras estemos en la tierra, somos la novia del Cordero de Dios. Y ya lo explicábamos
el domingo pasado, pastor, pero yo soy hombre y cómo es que yo voy a ser la novia y que este y que el otro. Bueno, eso un poco se nos hace difícil entender mientras estemos en este cuerpo. Pero el día que nosotros vamos a subir al cielo, ahí no hay hombre, no hay mujeres. Todos somos iguales, porque es nuestra alma que descenderá al cielo con un cuerpo glorificado. Y ahí se nos va a hacer un poco más fácil entender que somos la novia del Cordero. Ahora para los hombres es difícil. Qué raro, pastor, yo diciendo que soy la novia de Cristo. Claro, se nos es raro porque tenemos aún o estamos dentro de este cuerpo de carne. Pero cuando vayamos al cielo se nos va a hacer mucho más fácil. Pero miren lo que está haciendo Cristo ahora. Dice, y Él mismo dice, en estos momentos Cristo está a la diestra de Dios, dice. ¿Y para qué está Cristo a la diestra de Dios? Para interceder por nosotros. Cristo como novio intercede por la iglesia que es su novia. Este ejemplo, damos un aplauso al Señor por ello. Y Cristo comienza a interceder diciendo, Padre, yo te pido, Señor, que guardes a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo del pecado. Señor, guarda a tu iglesia en santidad. Cristo ahí intercediendo. Si la iglesia se mancha, Padre, por favor, no lo quites. Como decía la parábola de la viña, Señor, no lo quites, no lo arranques de la tierra, aún dale tiempo. Yo voy a regar, voy a arreglarla, voy a hablarle, Señor, para que pueda dar fruto. Ese es el lugar que está haciendo Cristo por la iglesia que es la novia. La misma función. ¿Y esto por qué lo hace? Para ser ejemplo de los novios. Todo novio siempre debe de interceder por su novia. Padre, yo te pido que guardes a aquella mujer que tú me has dado como novia. Yo te pido, Señor, que tú la puedas guardar en santidad, puedas guardarla en pureza. Guárdala de todo accidente, guárdala de todo hombre que quiera abusar de ella, de todo hombre que la mire, Señor, con ojos de lujuria. Usted debe de interceder por su novia para que esa novia se guarde resplandeciente. La intercesión, hijo mío, es algo diferente a la oración. ¿Dónde se diferencia, pastor, la oración? Uno cuando ora, ojo aquí a los novios, uno cuando ora, toda oración que uno hace es a favor de uno mismo. Pero cuando uno intercede, no intercede a favor de uno, intercede a favor de otra persona. Y esa es la diferencia entre oración e intercesión. Cuando Cristo intercede por la iglesia, Cristo no está orando por él, Cristo está orando por la novia de la misma, y eso es intercesión. De la misma manera, cuando el novio o la novia ora por su novio, entonces ellos están orando por otra persona, para favor indudablemente de aquella persona. Y eso es lo que siempre debemos indudablemente de imitar y de interceder, porque tantas cosas pueden pasar hoy en la vida, pero uno siempre debe de interceder. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Solamente voy a tomar este texto de intercesión para que ustedes puedan tener un panorama mucho más claro. Miren lo que dice. A ver, vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, ojo aquí, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, le dice: Satanás ha pedido para zarandearte. Así como el agricultor zarandea el trigo para que el trigo comience a caer, así también Satanás ha pedido para que sea zarandeado como a trigo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. ¿Qué está diciendo en otra palabra? Yo he intercedido por ti, comienza a decirle. Mire, yo he intercedido por ti. Que tu fe no falte, dice. Y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Ojo aquí, este texto me encanta porque esto encierra y te explica en pocas palabras qué es la intercesión. Dice, yo he pedido, uno, para que tu fe no falte. Cristo tenía muy claro lo que había de interceder por Simón. Cristo sabía de que Simón iba a ser probado, iba a tener algún problema y ese problema lo iba a tribular a Simón. Entonces Cristo dijo, no, yo tengo que interceder por Simón. Y lógico está, Cristo jamás va a interceder diciendo, Señor, no permita, Señor, líbralo de este zarandeo. No, Cristo no dijo eso. Mire su intercesión de Cristo. Cristo, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, yo he orado por ti, he intercedido por ti, decía Cristo, para que seas fortalecido y tú mismo puedas pasar toda tentación. Ahora, si yo voy a orar por mi novia o voy a interceder por mi novia, mire lo que hacía Cristo. Ahora se lo voy a poner en el caso del novio o de la novia. Padre, yo te pido por mi novia, para que tú le des fuerzas, dominio propio, para decir no a cualquier tentación que el diablo, Señor, quiera poner en su camino. Ojo aquí. Tú le das un corazón firme. No le estoy pidiendo, Señor, por favor, líbrala de toda tentación, porque eso no es correcto. Muchas veces la tentación nos va a ayudar a nosotros a madurar, a crecer. Es como un día me decía, tú no puedes pedirle al Señor, Señor, sácame de este problema, cuando es Dios quien te ha puesto en ese problema. ¿Cómo le voy a decir, Señor, sácame si es Dios? Dios te diría, pero espérate, tú me has pedido, Señor, levántame, te voy a levantar, pero te he metido en este problema porque necesito quitar ese mal carácter que tú tienes. Y yo te he metido en ese problema para sacar ese mal carácter que tú tienes. Ahora tú me pides que yo te saque, ¿cómo te voy a sacar? Si ese problema te va a ayudar a sacar ese mal carácter. De la misma manera, si yo intercedo por mi novia, yo no voy a interceder, Señor, yo te pido, Señor, que no haya ningún hombre que se enamore de ella. Es correcto. Señor, guárdala. No, hijo. Señor, yo te pido que tú la fortalezcas. Pide, intercede a Dios, ojo aquí, para que Dios mismo, ella misma, con la ayuda de Dios, pueda superar toda tentación y se guarde en santidad, sin mancha y sin arrugas, hijo. Eso es importante. Y usted debe de clamar por ella, debe de clamar por su esposa. Denle un aplauso al Señor. Usted debe de interceder por su novia. Si tiene su esposa, usted debe de interceder por la esposa, hijo. ¿Por qué esperar que pase problemas para recién ayunar? Yo no entiendo a aquellas personas que esperan el último momento para recién orar. Ay, pastor, ojo aquí. Ay, pastor, mi esposo parece que se ha fijado en otra. Y cuando se entera que ha caído, ahora recién la esposa, uy, no, tengo que arreglarme. Uy, ahora sí, tengo que pintarme el cabello. Me voy a las horquillas. Ahora sí, me voy a comenzar a pintar. No, ahora sí voy a hacer dieta. Uy, tengo que estar más delgada. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando ya el problema sucedió? ¿Y por qué no hacer todas esas cosas para que no suceda el problema, hija? Tú tienes que aprender de la parábola de las 10 vírgenes. Tú tienes que ser prudente, adelantarte siempre a las cosas. Y es siempre interceder. Todo novio debe de interceder para que las cosas no sucedan. Y eso es importante, hijo. ¿Y hasta cuándo, pastor, debo de interceder? Hasta que Dios te haya respondido. ¿Y cuándo Dios te ha respondido? Cuando tú ves la respuesta de Dios de la intercesión a través de tus ojos. Cristo recibió la respuesta a través del oído, porque Cristo le dijo: y cuando tú vuelvas, Simón, vaya.
Quiere decir, cuando ya pasó todo eso y ya he escuchado que tú has vuelto, ahora sí he entendido que ya pasaste la prueba. Ahora, de la misma manera, si yo intercedo, si usted intercede por su novia, usted debe de interceder y clamar, hijo. Ahora, no esperes solamente que tengas una novia para interceder. Yo siempre aconsejo, y es algo que ha pasado conmigo, siempre aconsejo a los jóvenes de 16 años, de 17, es importante que tú intercedas por aquel joven o aquella señorita que Dios ya ha creado para ti. Porque tú tienes que interceder para que Dios la guarde. Yo recuerdo un día cuando mi padre me habló, y como yo les contaba en el ayuno, donde él me comenzó a bendecir. Desde ese momento yo comencé a orar por ella, por mi esposa. No la conocía, no sabía cómo era, pero yo oraba por ella, ayunaba por ella. Ojo aquí, Señor, yo te pido que tú le des fuerzas para vencer toda tentación. Cuando un joven se la declare, Señor, cuando un joven trata de seducirla, ayúdala, Señor, a que ella tenga dominio propio y ella pueda vencer todas esas tentaciones. Señor, yo te pido, Padre, que pongas dominio propio en ella. ¿Para qué? Para que no pueda besar a ningún hombre, Señor. Intercedía desde los 16 años. Yo clamaba al Señor. Y cuando yo intercedía, yo comenzaba a visualizar. Porque eso es interceder con fe, visualizando que eso está pasando. Padre, yo te pido que la guardes. Y ahí, Señor, cuando este joven se quiere declarar y cuando sus amigas comienzan a influenciar, no seas tonta, acéptale, mira que él es guapo, se está muriendo por ti. Señor, espanta a sus amigas inmundas ahí. Trataba de interceder ahí, clamar. Porque yo decía, no, yo tengo que orar por ella. Tengo que interceder para que Dios la guarde, hijo. Y es tal como fue mi intercesión. Y yo le soy sincero, no solamente oraba, ayunaba también por ella. Si yo no conocía dónde estaba. Y yo decía, no, yo sé que mi Dios la está guardando. Yo sé que mi Señor, ahí donde está, sus ángeles ha mandado para librarla de toda desgracia, de todo accidente, de toda enfermedad. Señor, yo te pido. Y intercedía por ella. Y en ese momento de interceder, como uno como joven se sentía bien. ¿Por qué? Porque podrían venir varias personas y como tú sabías cómo debía de ser aquella mujer y cómo tú se lo estabas pidiendo, cuando venía otra persona, no, este no es, no, esto tampoco, no, esto tampoco. Hasta cuando llegó indudablemente el momento. Llegó el momento, la conocí. Yo dije, esta es. Y es cuando recién dejé de orar al Señor. Como novios, dejé de clamar al Señor porque dije, Señor, gracias por responderme. Porque todo aquel que te clama y que intercede, tus oídos siempre están atentos a las palabras de tus hijos. Por eso, señorita, sé que tal vez no lo conozcas. ¿Cómo será? Eso es lo bonito. ¿Cómo será ese novio? Imagínense. Yo no sabía dónde estaba, dónde vivía, si era de este país o era de otro país, hasta que indudablemente estaba cerca aquí a Independencia, aquí en Infantas. Imagínense, si tanto uno la buscaba, dije, Señor, pero indudablemente gracias le damos indudablemente al Señor por ello. Y uno oraba, ¿para qué? Para que se guardara, se santificara. Por eso, y eso nos dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, y ahí nos habla también para los padres. Mire lo que dice Job, capítulo 1, verso 5, nos dice el Señor. Mira este padre oraba, en este caso ofrecía holocaustos para santificar a cada uno de sus hijos.
Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ojo aquí, y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Ojo aquí, papás, ojo aquí, mamás. Que tu hija esté en la etapa de enamoramiento, de noviazgo, no es algo fácil, hijo. No es que, bueno, hijita, me tienes que llegar a tal hora. No. Se tiene que ayunar. ¿Dónde dice? Mire lo que dice. Dice, conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Antiguamente Job decía, mis hijos de repente están en pecado o no han pecado, pero por si acaso yo voy a ayunar por ellos. Disculpe, Job ofrecía holocaustos, llevaba sus carneros, ojo aquí, sus carneros los degollaba en un altar, prendía fuego y eso lo ofrecía al Señor. Ese sacrificio de ese carnero se lo ofrecía al Señor. Decía, Señor, yo te ofrezco este holocausto, Señor, para que santifiques a mis hijos, para que los guardes del pecado. Y si han pecado, Señor, yo te pido que los perdones. Y Job comenzaba, ¿cuántos hijos tengo? Un ejemplo, 5. Ya, 5 carneros hay que llevar. Hoy en día indudablemente no ofrecemos holocaustos. Ese sacrificio fue reemplazado indudablemente con el ayuno. Antes se sacrificaba animales, hoy en día uno sacrifica su carne y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y yo debo de ayunar por mi hijo, debo de ayunar por mi hija. Padre, yo te pido, Señor, que guardes a mi hija de todo pecado. Si ella hubiere pecado, yo te pido que lo perdones. Yo te pido que la limpie, que la santifique. Uno debe de interceder, hijo, levantar bandera, hijo, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Es lo correcto que debe hacer todo padre, porque el diablo siempre está ahí alrededor de tu hija, tratando de devorarla, tratando de que caiga en pecado. Porque cuando una relación se mancha de fornicación o de adulterio, imagínense, esas bases están hechas indudablemente de suciedad, están hechas indudablemente malas. Y cuando las bases están malas, no hay castillo que se mantenga en pie sobre eso, hijo. Por eso es importante interceder por ellos, clamar por ellos. No solamente es deber indudablemente del novio, también de los padres. Hoy quiero hacerte una pregunta. Cuando tu hija, cuando ese hijo que tienes estuvo de enamorado, cuando tú te enteraste que salía con esa chica, ¿ayunaste por él? No. Entonces, ¿sabes que las consecuencias que ha habido en esa relación de tu hijo con aquella joven es por la falta de la intercesión de papá? Todo padre siempre debe de interceder, debe de orar. Es indudablemente nuestro deber como papá. Es una de las funciones que nosotros debemos de cumplirlas. ¿Por qué? Porque se debe de guardar, dice la palabra de Dios, sin mancha, hijo. Y eso es lo que Cristo indudablemente hace, tratar de guardar. Tratar indudablemente, Cristo hace de que se santifique la novia a través de la palabra del Señor, como lo habíamos meditado. Y no solamente sin mancha, sino dice sin arrugas. ¿Y cómo quitarás, joven, esa arruga de tu novia, que es una idea mala, un concepto errado de la vida? ¿Cómo la vas a quitar si no solamente es a través de la palabra de Dios? ¿Cuántos hogares que muchas veces se destruyen simplemente porque se forman, se conducen basado a las arrugas, como lo dice Cristo, basado a esas ideas equivocadas? Por eso hoy en día el fin que encontramos en muchos hogares es justamente eso, que muchas veces tratamos de formarnos, tratamos de conducirnos bajo
una intuición o bajo ideas humanas, mas no conforme a la palabra del Señor. Es importante que esta palabra siempre esté como base de tu casa, como la base de tu relación, como la base de tu noviazgo, porque solamente esta palabra, meditando, te vas a santificar. Y guardando esta palabra en el corazón, no habrá idea humana que conserve dentro de ti. Será desechado, porque la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libre, en el nombre de Jesús. Dios no solamente te ha dado una novia, joven o señorita. Dios no solamente te ha dado a ese novio para conversar, para salir a pasear. Hay cosas que se deben de hacer en esta etapa. Esta etapa es una etapa muy fundamental, porque sobre lo que tú estás formando pondrás tu etapa como esposa, pondrás a tus hijos, formarás tu casa. Sobre todo ello, dígame cómo está la base. Y esa base la formamos en la etapa de la amistad, de enamoramiento y de noviazgo. ¿Cómo está la base? ¿Sabes por qué es importante saber cómo está la base? Porque según la base yo te voy a decir si podrás construir un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, o podrás construir todo lo que quieras. ¿Sabes por qué hay matrimonios que duran 1 año, 2 años, 3 años? Porque la base estuvo mal hecha. La base se construyó bajo intuición. No la construyó un ingeniero que estudió, que sabe lo que tiene que hacer cuando uno inicia una base. Así también es el joven que cuando estudia la palabra sabe cómo tiene que hacer aquella base para que todo lo que él ponga encima permanezca para siempre, hijo. Pero si no estudias, si no te preparas, serás como aquel joven o como aquella persona que comienza a hacer hueco y trata de hacer una base basado a la intuición. Pero nadie querrá construir encima de eso, porque sabe que eso fue hecho por un hombre que solamente vio cómo se hacen las cosas, pero nunca estudió. El estudio es importante para que tu relación se mantenga firme, para que tus hijos puedan criarse con mamá, con papá al lado. El estudio es tan importante para que todo lo que se ponga encima pueda durar, hijo, pueda permanecer, pueda durar. Y es importante interceder también por ella. Es importante clamar al Señor para que Dios guarde, para que Dios pueda protegerla, para que Dios le dé dominio propio para decir no al pecado, para que Dios pueda darle fuerzas para soportar toda tentación y pueda ser libre. Porque una novia está hecha. Una novia debe de presentarse el día de las bodas sin mancha y sin arrugas, así como lo hace Cristo Jesús hoy en día. Dice la Biblia que Cristo intercede por cada uno de nosotros. En estos momentos Cristo está a la diestra del Padre, clamando por ti, joven, clamando por ti, señorita. Tú que vienes por primera vez, ¿sabes por qué no te ha sucedido aún nada todavía? ¿Sabes que a pesar que has fornicado, a pesar que has golpeado a tu esposa, a pesar que muchas veces has cometido tantas cosas negativas en la vida, aún no te ha pasado nada? Porque hay un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que está a la diestra del Padre diciendo: Señor, aún no lo quites de la tierra,
yo voy a hablarle, Señor, a aquella persona. Yo voy a usar la boca del pastor para hablarle y que él pueda reconocer sus faltas y arrepentirse de sus pecados. Y yo sé, Señor, que él se va a arrepentir. Aún no lo quites. Y gracias a esa intercesión de Cristo, es que aún no ha pasado nada, hijo. La Biblia dice: tu pecado te alcanzará. No es que Dios haya hecho, como dice, de la vista gorda, no se ha dado cuenta. No, hijo. Dios todo lo tiene bajo control. Y el hecho que aún no pase nada es porque Cristo intercede por nuestras vidas. Él, como novio, está intercediendo por cada uno de nosotros que está en la iglesia. ¿Por qué? Para que nos guardemos en santidad, para que nos presentemos el día de las bodas sin manchas, hijo. El Señor permitió que podamos abrir esta universidad para que la iglesia se guarde sin arrugas. Es cierto que la mancha hace ver feo el vestido de la novia, pero no solamente la mancha, las arrugas también. Y no estamos para poder guiar nuestra casa, nuestros hijos, basado a nuestros conocimientos, sino basado a la palabra del Señor. Pronto, hijo mío, pronto se acercará a estas bodas del Cordero. Pronto nos iremos con Él. Y le pregunto: ¿cómo está la novia de Cristo? ¿Cómo te presentarás delante del trono en el cual el Padre realizará la boda y nosotros nos encontraremos con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario? Él aún intercede por usted. Y Él te hizo venir el día de hoy a la casa, a esta iglesia, porque hoy el Señor quiere decirte que Él quiere perdonar todos tus pecados. Y dice la Escritura: si tú te acercas a Él, Él se acercará a vosotros, dice. Y si tu pecado fueren muchos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. Sé que hoy en día, como dice la palabra en el libro de Mateo, el Señor dice, y justo lo decía en este texto, sé que hoy en día en las noticias salen acerca del inicio de una guerra mundial que va a haber, pero todas esas cosas ya están profetizadas, están dichas de lo que ha de acontecer. Por eso dice en el libro de Mateo: y oiréis de guerra, dice, y rumores de guerra. Y es lo que escuchamos. Y nosotros no tenemos miedo a que no, es que este mundo se va a destruir. No, hijo. Se trata, hijo, de cuando escuches estos rumores de guerra, el Señor está diciendo: pronto, ya está pronto a realizarse estas bodas del Cordero. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y no tendrás excusas, porque Jesús dirá: yo he intercedido por ti. El Señor dirá: yo he clamado por ti. No endurezcas tu corazón. Es importante siempre limpiarnos delante del Señor. Para terminar, Dios se hizo un Dios omnipresente, no para poder simplemente mostrar su poder. Él se hizo omnipresente para que en el lugar que tú te encontraras, tú puedas pedirle perdón a Dios de todos tus pecados. Y si Dios hoy te ha traído, es porque el Señor quiere limpiarte. ¿Tú crees que si Dios no quisiera saber nada de ti, tú crees que Dios hubiera permitido que hoy estés acá? No, hijo. Si no quiere saber nada de ti. ¿Pero por qué te trajo? ¿Por qué hoy estás aquí escuchando esta palabra? Porque aún Dios quiere limpiar tus pecados, quiere hacer una nueva persona, quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tu familia, restaurar tu empresa, tu negocio, y quiere levantarte, como dice 1 de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice el Señor. La prosperidad no es tener una buena cuenta en el banco, tener un buen negocio, tener carros. No, hijo.
Eso se llama tener plata. Un hombre próspero es tener a mi familia unida y que nada le falte a cada uno de ellos. Eso es prosperidad. Por eso vamos a hacer un gran día de ayuno este último sábado del mes de abril. Y vamos a ayunar por la prosperidad familiar. Y no me refiero a lo económico solamente. Me refiero, hijo, a tener a los hijos unidos, a tener una esposa que me ama, a tener un esposo que me ama, no un esposo hipócrita, no una esposa con falta de sinceridad, que ya no siente nada por ti, que está contigo, bueno, pues porque tú das para el almuerzo, das para la comida, para mantener a los hijos. No, hijo. Ese es un hombre miserable. Esa es una mujer miserable. Podrás tener dinero, pero el dinero no hace feliz, hijo. Cuando uno tiene la prosperidad verdaderamente de Dios, no solamente no te falta cosas materiales, sino tienes a la familia unida. Y están unidos, enlazados por el amor de Dios que posa sobre esa casa. Y hoy vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Dios. Yo no sé cuál sea la condición que tú te encuentres, hijo, pero quiero decirte que el Señor viene por una esposa sin manchas, por una novia sin arrugas. Y siempre es el momento de poder iniciar algo nuevo en nuestras vidas. Hoy vamos a orar ahí al Señor. Vamos a clamar ahí a nuestro Padre Celestial. Y vamos a decirle: Señor, yo te doy gracias por interceder por mi familia. Ahora entiendo, Señor, que a pesar de mi distancia, a pesar de mis pecados, a pesar, Señor, de las cosas negativas que yo he hecho, aún no me ha pasado nada, Señor. Padre, yo te agradezco, Jesús, porque tú estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Hoy vengo arrepentido de todos mis pecados y yo te pido que me limpies, Señor. Quita todo pensamiento humano, toda idea, Señor, humana, Señor, que no sea correcto, Señor, de mi vida. Haz tu obra, Señor, en cada corazón. Haz tu obra, Señor, en cada vida, en cada uno de tus hijos, que hoy venimos arrepentidos delante de ti, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Algunos estamos débiles, algunos, Señor, han caído, algunos, Señor, estamos sin fuerzas, algunos estamos atribulados, afligidos. Pero yo te pido, Señor, que tu sangre descienda sobre nuestras vidas, Jesús. Esa sangre que quita el pecado, esa sangre que quita toda iniquidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, haz tu obra, Señor, en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Derrama tu sangre, Jesús, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada una, Señor, de tus hijas. Y aquellos que necesitan ser limpiados, límpialos. Aquellos que necesitan ser lavados, lávalos. Y sea quitado, Señor, toda falta, todo pecado. Aquellos, Señor, que tienen algún hijo joven o alguna señorita que está de enamorado, está de novio. Padre Santo, glorifícate, Señor. Usa la boca de aquel padre o de aquella madre, Espíritu Santo, para interceder por ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido, Señor, que des un corazón firme a cada padre y a cada madre, para que tu gloria, Señor, sea derramada, Señor, en cada uno de tus hijos,
en cada una de tus hijas. En el nombre de Jesús, desciende tu gracia y tu poder en cada uno de ellos, amado Dios. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Venimos arrepentidos delante de ti, amado Dios. Y perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Jesús. Lava, Señor, aquellos pensamientos, aquellos labios, aquellos ojos de codicia, aquellos oídos, Señor, que muchas veces recibimos la calumnia o el chisme de nuestras autoridades. Lava nuestro corazón, Señor, de todo odio, de todo rencor, de todo resentimiento, Señor. Lava mis manos, Señor, de todo robo, de todo hurto. Lava todo mi ser, Señor. Porque tú vienes por una iglesia resplandeciente. Tú vienes por una iglesia gloriosa. Y tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el esposo. Padre celestial, glorifícate, Señor. Perdona, Señor Dios mío, nuestros pecados que hemos cometido contra ti, Señor. Ahí clámale al Señor. Padre, aquellos que han venido por primera vez, yo quiero guiarte hoy en una oración. Si tú has venido por primera vez, repite conmigo esta oración. Dile: Padre celestial, hoy he venido a tu casa y he escuchado tu palabra, Señor. Perdona mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y entra en mi vida, amado Dios. En el nombre de Jesús. Y haz de mí, Señor, una nueva persona, un hijo tuyo, Señor, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. 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 Gracias te damos, amado Dios. Gracias por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por capacitarnos. Si tú has venido por primera vez o después de tiempo, yo te invito a pasar aquí adelante. Vamos a orar con toda la iglesia.